Y esto ha sido básicamente porque desde la década del 90 empezó a usar de manera sostenida en la ventilación mecánica no invasiva, pasando hasta el 2016, ¿cierto? Como el año 90 y casi 2000 al 2016, el uso del no invasivo como primera línea en pacientes que ingresan a la UCI por una exacerbación de EPOC de un 16% hasta un 51%, incluso 51%, incluso ahora datos más actuales han mostrado en el año 2019 ya que pacientes que ingresan a UPC por una exacerbación de EPOC, ya cerca del 91% de esos pacientes utiliza como primera línea de soporte ventilatorio el no invasivo, y obviamente después, si esta terapia falla, se utiliza y se pasa al soporte invasivo. Hay cosas que están claras y que no pueden dejar de estar claras y que se tienen que mantener y llevarle a ustedes como la evidencia para en cuanto al manejo de estos pacientes. ¿Por qué se ha usado actualmente casi en el 100% de los pacientes no invasivos como primera línea? Esta revisión sistemática Cochrane, ¿cierto?, de Osaknik y colaboradores en el 2017 muestran en el metaanálisis que con 12 estudios incluidos en el metaanálisis, que el usar la ventilación mecánica no invasiva versus cuidado habitual ya evita la mortalidad y la disminuye el riesgo en un 45% con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo. O sea, en el peor de los casos, usar no invasivo disminuye la mortalidad, el riesgo de mortalidad en un 21%. ¿Ya? Que esto lo pasamos en números absolutos. Tenemos un concepto que se llama número necesario tratar, o NNT. Y al calcular este NNT tenemos 11,6, aproximadamente 12. Lo que quiere decir que de 12 pacientes que nosotros tratamos con ventilación mecánica no invasiva como primera línea en vez de cuidado habitual, evitamos la mortalidad en uno de ellos. Quizás ustedes pueden pensar que ese NNT es alto, o sea, tratar 12 pacientes para poder evitar un evento de mortalidad, pero piensen que el tratamiento farmacológico de distintas patologías tienen NNT de 5.000, por ejemplo, la aspirina para evitar un nuevo evento de angina miocárdica tiene un NT entre 5.000 y 10.000, o sea, hay que tratar a 10.000 pacientes para evitar un evento de nueva angina miocárdica. En este caso el NT es solamente de 11. Entonces, sí o sí, esto reafirma de que nada nuevo bajo el agua, hay que seguir usando una invasiva como primera línea. Y además, el tema de la necesidad de intubación endotraqueal. Son cerca de 20 estudios en donde se metaanalizaron en el mismo revisión sistemática de Cochrane del año 2017. Se pueden ver que el riesgo de necesidad de intubación, en el peor de los casos, es un 52% menos. O sea, este intervalo de confianza es muy estrecho, es muy exacto. Y miren cómo disminuye el NNT, o sea, 5 pacientes, yo necesito ventilar a 5 pacientes de manera no invasiva para evitar una intubación orotraqueal o endotraqueal, lo que del punto de vista clínico y los tomadores de decisiones es un gran a favor, en el sentido de que disminuye la posibilidad de tener ventilación mecánica, neumonía asociada a ventilación mecánica invasiva, ¿cierto? Disminuye los costos por uso de antibióticos en estos pacientes. Entonces aquí en este caso no tenemos nada bajo el agua. Disminuimos la mortalidad, disminuimos la intubación endotraqueal de manera sustancial con un NT máximo de 12 para disminuir la mortalidad. Por tanto, con esta información nosotros actualizamos la última guía GES de EPOC, la guía GES de EPOC tratada del año 2013, 2014, en donde las últimas recomendaciones que se hacían eran todas recomendaciones médicas, no había ninguna recomendación basada en el manejo ya sea desde el punto de vista de la rehabilitación, de la indicación de actividad física o ejercicio y del manejo ventilatorio. Y gracias a que el último panel fue conformado por la mayor parte de kinesiólogos y me tocó liderar el tema de la coordinación clínica, pudimos incluir dentro de las 10-12 recomendaciones cerca del 60-70% de recomendaciones asociadas que hacer del kinesiólogo. Y la recomendación que tiene más evidencia o que está sustentada a través de la mayor evidencia es la de la ventilación mecánica no invasiva en sujetos hipercápnicos, en donde tiene una recomendación fuerte, o sea, básicamente hay que usarlo con todos los pacientes, teniendo en cuenta que hay algunos casos en donde podría no ser útil usarlo o no seguro, y con una calidad de la evidencia o una certeza de la evidencia moderada, o sea que probablemente incluir más estudios en estas revisiones sistemáticas o en estos metaanálisis probablemente no va a cambiar mucho la estimación del efecto. ¿Ya?
Sin embargo, hay que recordar por qué pasa esto y por qué tiene tanta evidencia el tema del manejo del no invasivo o de la presión positiva en estos pacientes. Y uno podría hacer un poco una comparación entre el manejo invasivo y no invasivo, ¿cierto?, desde el punto de vista de la fisiología y de la interacción cardiopulmonar. Básicamente la exacerbación lo que provoca es una limitación severa del flujo aéreo, ¿cierto?, aumentando la resistencia de este flujo aéreo, lo que genera un atrapamiento aéreo, un PIB intrínseco del paciente derivando en una hiperinsuflación dinámica. Ya lo que se puede definir según de Moulet en una última revisión publicada este año de la Intensive Care Medicine, se define como un incremento del volumen de relajación del sistema respiratorio al final de la expiración, lo que lo conocemos nosotros como capacidad residual funcional. ¿Cierto? Que esta hiperinsuflación dinámica, en donde hay una igualación del punto de igual presión y posterior a eso, que la presión que está fuera del lumen de la vía respiratoria es mayor que la presión que está intraluminal, se produce un colapso de la vía aérea limitando el flujo aéreo. Esto provoca que al final de la expiración el paciente ya no tenga una presión alveolar cero en comparación con la atmósfera, sino que sea una presión positiva, ¿cierto? Lo que provoca este PIB intrínseco. Ya en esta misma revisión se dan luces de por qué los pacientes podrían fallar a la ventilación mecánica no invasiva. Ya en esta típica curva de presión-volumen, ¿cierto? El eje X, el valor de la presión medida en centímetros de agua, en el eje de la Y, el volumen medido en ml. ¿Ya? En esta típica curva de apertura de la vía aérea, en donde si partimos con un valor de cero de números relativos comparados con la atmósfera, ¿cierto? Vemos que un paciente normal debe generar, por ejemplo, si está ventilado, ya sea de manera invasiva o no invasiva, en este caso centrémonos en no invasiva, debiera vencer un trigger, por ejemplo, en este caso un trigger de presión de menos 2 centímetros de agua para poder generar o gatillar una ventilación. ¿Ya? Y ahí logramos tener desde el volumen de final de la expiración hasta el volumen final de la inspiración un volumen corriente de 500 ml. ¿Ya? Aquí en esta curva se puede ver lo que es el trabajo del sistema respiratorio. Ahora, ¿qué pasa o qué es lo complicado de los pacientes con EPOC? Que como ya hablamos por esto de la hiperinsuflación dinámica, ya el valor cero dentro de la presión alveolar no va a ser tal, sino que va a ser, en este caso, por ejemplo, de 7 centímetros de agua, porque ya va a tener un PIB. Entonces, el esfuerzo que tiene que realizar esa musculatura inspiratoria, sobre todo el diafragma, en este caso es en valor absoluto de 9 centímetros de agua, porque si mantenemos este trigger de 2 centímetros de agua de presión, el diafragma debiera vencer este trigger o hacer un cambio de presión de 9 centímetros de agua para poder generar la ventilación. Entonces este paciente está en desventaja del punto de vista mecánico, ¿ya? Y además le generamos un mayor esfuerzo para poder gatillar una ventilación. Y si se fijan, este paciente pasa de un volumen expiratorio, una capacidad vital residual funcional más alta a un volumen de final de expiración con los mismos 500 ml que genera que el paciente se ventile en la zona de sobredistensión, en donde esta zona es la que genera daño alveolar. ¿Ya? Entonces, si se fijan, lo que redunda en el punto de vista de la ventilación mecánica no invasiva en un paciente obstructivo, específicamente EPOC, es que está ventilando a costas de un PIB intrínseco que le genera una mayor dificultad para generar este trigger inspiratorio y ventilamos en la zona de daño pulmonar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta para poder ventilar a estos pacientes. En las típicas curvas de presión-flujo, y que podemos ver el ventilador tanto invasivo como no invasivo, en el caso de un paciente normal, ¿cierto? Vemos como el flujo expiratorio llega a la zona cero, o sea, el paciente termina de expirar todo el aire que tenía dentro, todo el aire que logró inspirar. Pero si lo vemos en la parte del paciente con EPO, que está cursando una exacerbación aguda de su enfermedad, el flujo expiratorio no alcanza a llegar a cero. Entonces, este aire que queda dentro del paciente es el que empieza a generar la hiperinsuflación dinámica asociado al enfisema que tiene el paciente. ¿Ya? Que asociado al enfisema que tiene el paciente disminuye la retracción elástica que provoca esta estabilidad de la vía aérea pequeña y genera esta hiperinsuflación dinámica. ¿Qué es lo que se propone entonces en cuanto al manejo del paciente ventilado no invasivo? Si bien esta presentación está enfocada en no invasivo, igual aquí hay un poco de luces de lo que se debería hacer desde el punto de vista invasivo. Sí o sí hay que hacer en la primera instancia ventilación mecánica no invasiva de manera preventiva para intentar evitar
la intubación endotraqueal. Ya lo que se está proponiendo actualmente es que estas sesiones puedan ser intercaladas con cánula nasal de alto flujo, utilización de una mezcla de oxígeno con helio para disminuir la densidad del aire y así disminuir la resistencia al paso del aire, incluso utilizar removedores de oxígeno extracorpóreo ya para evitar la intubación, y además evaluar mediante ultrasonido en la función diafragmática y además la disfunción de la musculatura intercostal, ya que se habla de que si en realidad empieza a utilizar mucho musculatura intercostal, el diafragma está en disfunción. Si ya se pasa a ventilación mecánica invasiva, hay una parte de ventilación mecánica controlada y una ventilación mecánica asistida, ya en donde siempre se debe limitar o buscar estrategias para limitar la hiperinsuflación dinámica. Y finalmente, cuando ya el paciente está en condiciones de realizar una prueba de ventilación espontánea, y esta prueba de ventilación espontánea, ya sea en tuboteo, con PIP más presión de soporte, son satisfactorias, sí o sí no se pueden usar ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes que se extuban. Ahora, ¿qué es lo que se propone como estrategia de la ventilación mecánica no invasiva? Si bien recetas de cocina no existen, hay estrategias que tienen que tener objetivos como tal, ¿ya? Y por eso el paciente con exacerbación aguda debe ser manejado en una unidad con monitorización y con ventilador liviano de monorama, pero que tenga una alta capacidad de compensación y que tenga línea de presión para poder medir exactamente la presión entregada en el sistema respiratorio del paciente, ya con la capacidad de compensar las fugas también. El objetivo básico es limitar la hiperinsuflación, esto es lo que debemos conseguir. Y si bien sabemos que la ventilación mecánica no invasiva, cuando el paciente llega con un drive respiratorio muy aumentado, con una sed de aire, lo que se busca es un manejo integral, ¿cierto?, desde el punto de vista de enfermería, médico, kinesiología y técnico paramédico, en el sentido de que buscar el mayor confort posible de estos pacientes, quizás pudiendo utilizar algún tipo de fármaco que no deprima tanto el sistema respiratorio, pero que le permita bajar el drive respiratorio, con la finalidad de limitar el volumen minuto. A veces pensamos que lo primero que tenemos que hacer es mantener volúmenes minutos muy altos, pero si mantenemos volúmenes minutos muy altos a expensas de frecuencia respiratoria y volumen control alto, probablemente lo que vamos a seguir provocando es aumentar la hiperinsuflación, disminuir la ventaja mecánica del diafragma y provocarle al diafragma la disfunción, ¿ya? Entonces, básicamente también utilizar bajos volúmenes corriente inicialmente, de 6 a 8 ml por kilogramo de peso ideal, y además prolongar el tiempo expiratorio con una relación IE, ojalá 1 a 4, 1 a 3,5, 1 a 4, ¿ya? Esto siempre con la finalidad de limitar la hiperinsuflación. Entonces, en estos casos, hay que tener en cuenta que quizás tenemos que ser un poco más permisivos con el tema de la hipercapnia y además con el pH. Se recomienda incluso de que si el paciente llega acidótico, pero yo recupero un pH entre 7,25 hasta 7,35, no debiera enfocarme en normalizar el pH más allá de 7,25 hacia la normalidad, sino que debiera limitar la hiperinsuflación inicialmente. Y cuando el paciente pueda salir de esta fase de exacerbación y empezamos a la fase de consolidación del winning de la ventilación mecánica, ahí quizás normalizar el tema de los gases para después ver la posibilidad de que el paciente va a necesitar ventilación mecánica no invasiva intermitente en el hogar o puede destetarse totalmente de la presión positiva. Entonces, como primer objetivo, no es normalizar los gases de manera inmediata, es limitar la hiperinsuflación, disminuir el trabajo ventilatorio para que el paciente no falle y no vaya a ventilación mecánica invasiva. Igual tener en cuenta de que si el paciente falla y va a ventilación mecánica invasiva con necesidad de intubación orotraqueal, la tasa de mortalidad es muy similar a que si se intuba de manera inmediata sin pasar por ventilación mecánica no invasiva. Entonces, en ese concepto, siempre utiliza ventilación mecánica no invasiva primero. Ahora, ¿qué pacientes podrían tener más riesgo de no responder al no invasivo? Este estudio de Bungur, también publicado este año, muestra una regresión logística múltiple en donde analiza distintas variables que podrían provocar que el paciente falle y necesite ventilación mecánica invasiva. Incluyeron 142 pacientes y aquí ustedes pueden ver en la primera parte de la tabla los valores no ajustados del OR, o sea, de la chance de necesitar intubación orotraqueal, y que se mantienen relativamente estables cuando uno lo ajustas por el modelo ajustado por el Apache, como una variable dicotómica, ¿cierto? Mayor a 29 puntos, menor a 29 puntos, un cultivo positivo de expectoración,
la presencia de sepsis, la presencia de diabetes, fibrilación auricular, neumonía, y que antes de iniciar o de ingresar a la UCI con necesidad de ventilación mecánica no invasiva, el paciente ya tenía antecedentes de utilizar en la casa. Si se fijan, si el paciente al ingreso y utiliza ventilación mecánica no invasiva como prueba inicial para evitar la intubación, ¿cierto? Tenía un Apache mayor a 29, la chance de necesitar intubación traqueal o de que falle ventilación mecánica no invasiva es de 11, o sea, el riesgo es 11 veces más que un paciente que tiene un Apache menor. Imagínense si le sumamos que tenga un cultivo positivo, o sea que probablemente su exacerbación haya sido infecciosa y que las secreciones den un cultivo positivo, casi 8 veces más la chance de fallar a la ventilación mecánica no invasiva y fallar y necesitar intubación traqueal. Y además si está cursando con un cuadro séptico. Esto, imagínense un paciente que tiene las tres causas o las tres variables, Apache más de 29, cultivo positivo y séptico, toda esta chance se suma. Son 17 más 7 más 6, cerca de casi 30 veces más riesgo de fallar en la ventilación mecánica no invasiva. Así que ojo con estos pacientes, hay que estar más encima de estos pacientes ya que tienen mucha posibilidad de fallar. Quizás este cultivo positivo, ¿cierto?, por secreciones y con sepsis, que puede ser derivada de un foco pulmonar, hace de que el manejo de las secreciones sea inefectivo y probablemente esa sea una de las causas de que el paciente falle. Del punto de vista como factor protector, sorprendentemente aparece como la ventilación mecánica no invasiva en el hogar, previo a la hospitalización, como un factor protector de falla de ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? Ahora, ¿cuál podría ser la consecuencia o la causa de esta falla? Marchioni el año pasado, mostró unos resultados para evaluar las distintas variables de mecánica pulmonar, si se correlacionaban o no con la presión generada a nivel diafragmática, ¿ya? Y por ejemplo, midió 12 pacientes y finalmente que se analizaron, y 18 pacientes no fueron elegibles por el tema de los criterios de exclusión, y se dio cuenta que la única variable que se correlacionó de manera negativa con la fuerza diafragmática, o la presión generada a nivel del diafragma, es el PIB intrínseco que se va generando respiración por volumen minuto alto, volumen corriente alto, con la finalidad de que lo que uno quiere es normalizar los gases. Si se dan cuenta, esto es inversamente proporcional. A medida que aumenta el PIB intrínseco, la fuerza generada por el diafragma es menor. Y este R es de 0,73, o sea, la relación, esto es una regresión lineal ajustada, es múltiple. Y se ve que es de moderada a alta esta asociación negativa, ya con un P que es significativo. Incluso de estos 12 pacientes que fueron valorados, 3 pacientes se podrían decir que tenían parálisis diafragmática y no generaban ninguna presión por el diafragma, solo por el hecho asociado de este PIB intrínseco que se va generando de manera dinámica. Ahora, ¿qué pasa si se nos falló el paciente? Y esto tampoco es nada nuevo bajo el agua, que si nos falló el paciente y es necesario intubarlo, ¿qué pasa si después recuperamos al paciente y la idea es sacarlo de la ventilación mecánica invasiva cuando ya falló, si es que logramos hacerlo? Existe otra revisión sistemática ya publicada en el año 2003, en realidad no se ha estudiado mucho más de este tema desde el punto de vista de no invasivo. Sí, lo que se ha estudiado más de este tema de si la cánula de alto flujo podría servir como para favorecer el winning de los pacientes con ventilación desde la ventilación mecánica invasiva. Esta revisión muestra datos claros también de que no puedes no usar ventilación mecánica no invasiva después de extubar a tus pacientes cuando ya te falló en la etapa previa. Porque si vemos esta tabla SOF que aparece, ¿cierto?, de la resumen de los hallazgos que aparece en todas las revisiones Cochrane, vemos que para la mortalidad, si lo separamos en pacientes con distintas patologías y pacientes con EPOC, sí o sí el paciente con EPOC debe ser sometido a ventilación mecánica no invasiva post-extubación, ya que el riesgo tiene un riesgo relativo de 0,36. ¿Qué significa? Que el riesgo disminuye en un 64% de muerte en pacientes con EPOC, con un NNT de 7, o sea, de 7 pacientes que yo extubo y paso a ventilación mecánica no invasiva, voy a evitar en uno el proceso o el fallecimiento, ¿ya? Y lo que no pasa con otros tipos de pacientes cuando tienen distintas patologías no obstructivas,
como que tiene un R de 0,81, pero el intervalo de confianza pasa el valor de no efecto o el valor de riesgo a 1,4, que incluso podría provocar un 40% más de riesgo estimado de muerte si estos pacientes son ventilados de manera no invasiva al extubarse. Ahora, ¿hay algo nuevo con respecto a esto? Salió un estudio el año pasado de Gong, en donde la pregunta o la hipótesis era, ¿será necesario pasar a todos los pacientes no invasivos post-extubación? Y demostró con estos análisis de sobrevida, ¿cierto? Con el test, long run test, para comparar el análisis de sobrevivencia a un seguimiento de 90 días. Y se dieron cuenta que los pacientes que antes de extubarse tenían una PCO2 mantenida menor a 45 milímetros de mercurio, la diferencia entre los que salieron a oxígeno convencional versus ventilación mecánica no invasiva no existe. La tasa de sobrevivencia es similar, el P es no significativo. Pero los pacientes que tenían una PCO2 mayor a 45, o sea, clínicamente se podría decir que estaba reteniendo CO2, sí hubo una diferencia en la tasa de sobrevivencia. Se ve que los pacientes que salieron a oxígeno convencional tenían una tasa de sobrevivencia a los 90 días de 60%, y los pacientes que utilizaron ventilación mecánica no invasiva post-extubación tenían una tasa de sobrevivencia cercana al 80%. Entonces, pareciera ser que si tengo pocos ventiladores mecánicos no invasivos y tengo que decidir en cuál lo utilizo, claramente elijo a los pacientes que antes de la extubación tenía una PCO2 sobre 45 milímetros de mercurio. Eso le puedo contar por ahora. Cualquier cosa me pueden consultar.